Buenas tardes a todos, una vez más a estos seminarios web que estamos realizando desde Sampe. La verdad que en primer lugar daros muchísimas las gracias porque están teniendo pues, una buena acogida y la verdad que para nosotros es un orgullo que tanta gente os estéis animando a participar y bueno, pues en lo que podamos colaborar en este sector, pues nosotros encantados, ¿eh? Como ya os he comentado en otros seminarios, hay alguna persona que se inicia, que no ha estado en todos ellos. Seré muy breve antes de dar paso a Rubén, que será quien realice hoy este seminario. En primer lugar, que se va a realizar una grabación por teneros informados. En segundo lugar, que no hay preguntas, somos muchas personas las que nos juntamos en estos seminarios y el permitir que unas u otras personas participen lo haría probablemente un poco complicado. No nos hemos querido aventurar en ese tema. Y por otro lado, nos aconsejan que tengamos las cámaras web desconectadas para no saturar el programa. El por qué realizamos estos cursos, como os he comentado, sobre todo para los nuevos, que hay ayuntamientos nuevos, hay empresas nuevas. Bueno, pues quizás el motivo de hacer estos seminarios es por informar desde nuestra perspectiva, desde nuestro prisma y con el único objetivo de transmitiros un poco qué es lo que nosotros estamos viendo en el mercado. Quizás, como sabéis, como somos una empresa independiente e imparcial y que nos dedicamos a la inspección con nuestra acreditación, SENAC en este caso es la que nos acredita y nos da esa tranquilidad para vosotros cuando nos contratáis, pues quizás tengamos una visión de un campo muy amplio porque trabajamos en muchos sitios de la geografía. Trabajamos para ayuntamientos, para diputaciones, para empresas fabricantes, instaladoras, mantenedoras. En fin, esto nos hace trabajar con muchos campos distintos, en muchos sitios distintos y tenemos mucha información en muy corto tiempo de muchas cosas, ¿no? Quizás esto sea uno de los motivos por el que nos animó a hacer todo esto. Con todo esto no me entretengo mucho más, como os he dicho. Hoy vamos a contar con la colaboración de una empresa que se llama Infinia. Tiene sede en Santander. Es una empresa también, se dedica a la inspección, en este caso en otro campo muy distinto, que es el de la accesibilidad, pero que también nos lo encontramos en los parques infantiles, áreas de juego infantil. Esta empresa también cuenta con una acreditación de NAC y con la peculiaridad, a diferencia de Sampes, que es la primera y que de momento es la única que existe en España. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se realizan inspecciones de accesibilidad? Sí, existen inspecciones de tipo de asociaciones, de fundaciones, de incluso vecinos y a veces no, sin ánimo de lucro que quieren ayudar y colaborar, o gabinetes de ingeniería o arquitectura que igual no tienen tanta especialización. Y en nuestro caso, pues, en el caso de Infinia, perdón, pues tienen unos medios adecuados, cuentan con una acreditación y eso es lo que les da un mayor peso a la hora de realizar estos trabajos de evaluación de accesibilidad. Será Rubén Gómez, la persona a la que le voy a dar ahora mismo el mando de este Zoom y que sea capaz de trasladaros como director técnico de esta entidad todo lo que él sabe en materia de áreas infantiles. Todo lo que él sabe tampoco, tenemos una hora y bueno, él va a daros algunas pinceladas y sobre todo, pues luego algunos queréis ampliar más información, pues él os dará los datos de contacto o a través de nosotros para que podáis tener más información sobre accesibilidad. Al igual que otras veces, os enviaremos al final una encuesta de satisfacción y colgaremos este vídeo en YouTube. Dicho todo esto, no me detengo más. Muchas gracias a todos. Será Rubén el que finalice y voy a ver si no nos falla la informática y soy capaz de hacer bien como quiero y me gustaría hospedador a Rubén para que inicie ya la presentación. Vale, perfecto. Pues ya me has presentado, David, muchas gracias. Como comentaba David, en este caso pues voy a compartir la pantalla de la presentación. Vale, perfecto. Ya tenemos todo listo. Como bien comentaba David, pues somos Infinia, somos, como él bien decía, una entidad acreditada por el NAC para la inspección de los criterios mínimos de la accesibilidad dentro del espacio urbano. También contamos con experiencia con nuestro propio sello de calidad, el código técnico de la edificación dentro de los propios edificios, tanto públicos como privados,
Esto, evidentemente, tiene que ser bajo, fuera de la acreditación de NAC. Y evidentemente marcamos la diferencia. ¿Por qué marcamos la diferencia? Muchos de los que estáis aquí conectados conocéis a Sampe, conocéis cómo trabaja David, su equipo técnico, y sabéis que tanto su equipo técnico como sus materiales técnicos y equipos están calibrados y verificados siempre por laboratorios acreditados por ENAC. Nuestras dos empresas tienen la acreditación bajo la norma 17020 sobre entidades de inspección. En este caso nosotros somos tipo C, y eso requiere unos criterios de conformidad, de imparcialidad y de independencia. A continuación, aquí es lo que nos distingue, como bien también dice David, que se me ha adelantado. Hay muchas empresas consultoras, muy buenas empresas consultoras, estudios de arquitectura en accesibilidad, hay entidades que, sin ánimo de lucro que evalúan la accesibilidad dentro del espacio urbano, pero como acreditadas por ENAC, en este caso de momento, y que nosotros tengamos constancia, nosotros somos la primera, eso sin duda, y de momento somos la única. Somos la única que evalúa la accesibilidad. ¿Bajo qué normativa? ¿Bajo qué criterios? Lo que se decía anteriormente, en accesibilidad en espacios públicos urbanizados, y vais a ver dos normas abajo en nuestro anexo técnico a tener muy en cuenta, sobre todo la Orden Ministerial de Vivienda 561/2010, que es de obligado cumplimiento, ojo, lo que repito, de obligado cumplimiento, evidentemente desde el día posterior a la que sale la norma, pero en obra nueva, desde el 1 de enero de 2019, toda obra nueva tiene que estar acondicionada bajo los criterios de accesibilidad que dice esta orden técnica. Bien, también estamos acreditados bajo otra norma de apoyo. En este caso es la 170.001, en este caso la parte 1/2007, que es la accesibilidad universal de criterios DALCO. DALCO es un acrónimo de 4 elementos, en este caso la D es triangulación, la A es atención, la E de localización y la C y la O, evidentemente, es comunicación. Esta normativa en España no es de obligado cumplimiento, lo recalcaremos más adelante, pero evidentemente es una normativa a tener en cuenta. Conceptos básicos, sobre todo para entrar un poco más en vereda. ¿Qué es la accesibilidad universal? Es la condición que deben de cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. ¿Qué quiere decir? Que todo esto presupone la estrategia de un diseño universal o un diseño para todas las personas y se va a entender que sin prejuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Aquí vamos a introducir otro concepto, el concepto de los ajustes razonables. El concepto de ajustes razonables es cuando se va a realizar un proyecto, cuando se va a realizar una obra, tú puedes no alcanzar la accesibilidad universal siempre y cuando, y en casos muy excepcionales, aludas a estos ajustes razonables. Ajustes razonables, por ejemplo, que la propuesta técnica no sea viable para alcanzar la accesibilidad universal. Por ejemplo, otro ejemplo, que los costes económicos de la obra sean, para llegar a esa accesibilidad universal, sean muchísimo más caros que se haría sin adaptarlos al 100% en accesibilidad. Otro ejemplo que os pongo que se pone de ajustes razonables, el tema de patrimonio. Hay mucha normativa, hay una ley de patrimonio en este país bastante restrictiva que en muchos casos no te deja actuar al 100%, aunque evidentemente existen excepciones, al 100% en materia de accesibilidad. Y finalmente, este concepto es absolutamente contrapuesto al de barreras. Más adelante también vamos a ver que no solo hay barreras como barreras arquitectónicas. Muchas veces nuestro ojo ve que en la calle solo hay barreras arquitectónicas, solo hay, por ejemplo, bordillos más altos que otros, que hay vados que no cumplen. No. Vamos a ver otra serie de barreras como son las barreras psíquicas, las barreras sensoriales, que afectan también en gran medida a lo que es la accesibilidad universal. Entonces, una buena accesibilidad, y con este gran párrafo que he puesto aquí lo voy a resumir en 3 palabras, una buena accesibilidad es aquella en la que la gran mayoría de la sociedad
apenas percibe barreras. Como he mencionado, no tienen por qué ser arquitectónicas, pueden ser psíquicas o pueden ser sensoriales. Es decir, por ejemplo, vamos a poner ya un ejemplo para entrar más en vereda. Una barrera arquitectónica, como hemos mencionado anteriormente, puede ser un bordillo. Una barrera sensorial puede ser la colocación o mala colocación, o sea, perdón, la mala colocación o no colocación del pavimento táctil indicador, tanto el de botones como el direccional. Ejemplo también de barrera psíquica que vamos a ver, por ejemplo, más adelante, sobre todo en los elementos de juego. Hay muchos juegos que tú les puedes adaptar a personas con problemas de memoria reducida, pero que no le estás adaptando para personas para niños con problemas psíquicos. Por ejemplo, pongo ejemplos. Un niño con síndrome de Down, un niño con deficiencias intelectuales, etcétera. Puedes adaptar un panel interactivo, lo puedes adaptar a las alturas para que un niño en silla de ruedas acceda a él, pero ya luego, evidentemente, tienes que tener muy en cuenta que ese panel también tiene que estar adaptado para otro tipo de colectivos, salvando así todas las barreras. Normativa aplicable. Existe una gran mayoría de normativa aplicable en accesibilidad. En España, cada comunidad autónoma tiene su propia normativa. Aquí en Cantabria, David os lo ha comentado anteriormente, nosotros estamos en Cantabria, residimos en Cantabria. Hay una normativa, yo diría, bajo criterio personal, bastante desactualizada en accesibilidad, pero, por ejemplo, yo me he encontrado casos como en Andalucía, que tiene una ordenanza y un código técnico muy bueno de cara en accesibilidad. Nosotros aquí vamos a hablar de la normativa estatal, evidentemente, de la ley que es la 51/2003, sufre numerosas actualizaciones, la última me parece que es la del año 2012. Bien, esta ley 51 del año 2003 dice que en un plazo de X años, me parece que son 10 años, no tengo muy manejada esta ley, pero sí que tengo manejada la siguiente orden técnica. Dice la ley que en un plazo máximo de X años se debe crear un documento normativo técnico, una orden ministerial en este caso, que regule todas las condiciones de accesibilidad dentro del espacio urbano para hacer espacios puramente accesibles, 100% accesibles para todas las personas. Bien, esta ley, esta orden que he mencionado anteriormente, es la Orden Ministerial de Vivienda 561/2010, del 1 de febrero del año 2010. Bien, esta ley te dice, como bien viene aquí, que es un documento que busca insertar la accesibilidad universal de forma ordenada en el diseño y gestión urbana, y te dice que debe introducirse desde el momento que sale la ley, es decir, 1 de febrero del año 2010 hasta el 1 de enero de 2019, fijaros, 9 años de digamos, como de intentar meter la ley ya a los gestores públicos, de introducir ya los conceptos de accesibilidad y de, digamos, de elaborar hojas de ruta de cara a hacer espacios puramente accesibles, se deben introducir ajustes razonables. Estos ajustes razonables, y muy pocas veces, nosotros que hemos estado trabajando ya mucho en campo, pocas veces les hemos visto, pero ojo, a partir del 1 de enero del año 2019, toda obra nueva, sin excepción, antes del 1 de enero de 2019, o sea, desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 1 de enero de 2019, puedes hacer obras nuevas introduciendo pequeños ajustes razonables, pero no aplicando la accesibilidad al 100% bajo estos criterios normativos, pero es a partir del 1 de enero de 2019 donde toda obra nueva, a no ser que aluda a los criterios de ajustes razonables en casos muy excepcionales, como hemos mencionado anteriormente, criterios como pueden ser económicos, pueden ser técnicos, pueden ser patrimoniales, pero toda obra nueva debe atender a estas condiciones de accesibilidad. Y finalmente, el Real Decreto Legislativo, porque se aprueba la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, también ligada a esta Ley 51 de 2003. ¿Qué vemos? Aplicándolo sobre todo ya a lo que es el objetivo de este seminario, elementos de juego. Existe evidentemente todo un desarrollo normativo sobre la seguridad en los elementos de juego. Los que ya conozcáis a David, perdón,
Sabéis que en Sampe él trabaja en tema de seguridad bajo un montón de normas UNE, de todo de seguridad, pero no existe ninguna indicación sobre su accesibilidad. La norma de seguridad en muchos aspectos, o en gran parte de este país, es ya casi que obligatoria. Las normas de accesibilidad, ahora vamos a ver que la orden ministerial tiene un pequeño apartado, por no decir un artículo, el artículo 8, que tiene 5 puntos, que habla de los sectores de juego. Evidentemente, sí que te regula, por ejemplo, los accesos al parque, pero en el tema de elementos de juego, la orden ministerial da pocas pinceladas. Y esa es la realidad. Esto es para que lo que os acabo de comentar, este es el artículo 8 que dice sobre los sectores de juego. Bien, aquí vamos a resolver varias dudas. Por ejemplo, los sectores de juego están conectados entre sí con acceso mediante itinerarios peatonales accesibles. Es decir, pues que todos los sectores de juego tienen que estar conectados mediante al menos un itinerario peatonal y accesos mediante itinerarios peatonales accesibles. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, considerándose las franjas de edades a las que estén destinados. Vamos a ver, en este caso, como veis, los elementos del juego no da criterios, no te dice, por ejemplo, qué ancho tiene que tener el tobogán, qué ancho tiene que tener la puerta de un carrusel, cómo tienen que ser, cómo se tienen que diseñar los juegos. Esto es normativa de obligado cumplimiento, quiero recordar. Lo que sí da, por ejemplo, las mesas de juego sí que da pautas, ahí lo vemos, 3 puntos. Plano de trabajo que tendrá una anchura de 0,80 como mínimo, una altura de 0,85 como máximo y un espacio libre inferior de 70 por 80 por 50 centímetros de altura, anchura por fondo. También el punto 3 que me he saltado, se introducirán contrastes cromáticos y texturas entre los juegos y el entorno. La propia orden ministerial tiene, digamos que, una guía de cómo se deben introducir esos contrastes cromáticos. Os pongo un ejemplo. Los fondos, si tú, por ejemplo, elaboras un pavimento de caucho, un pavimento nuevo que quieres poner tú en un parque, un ejemplo de contraste cromático. Fondo negro, el resto de colores amarillos o viceversa. Eso, por ejemplo, son contrastes cromáticos. Y esto también importante, el último punto. Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas. Y dichas áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible. ¿Qué quiere decir? Tienes un juego, digamos, tienes el espacio del juego y alrededor tienes siempre que escribir un círculo, digamos, de 1,50. Y además, ese círculo de 1,50 de diámetro nunca, nunca, nunca va a coincidir con el itinerario peatonal accesible. Más adelante voy a dar los criterios de cómo tiene que ser un itinerario peatonal accesible. Normativa aplicable, evidentemente, lo que hemos mencionado a nivel nacional, el Ministerio de Vivienda, como os siempre quiero recalcar, es de obligado cumplimiento. Aún así, hay una serie de normas UNE, la descripción de las normas europeas, sobre accesibilidad a diversos entornos. Estas normas, como siempre recalco, no son de obligado cumplimiento de momento, o sea, yo siempre lo quiero recalcar de momento, pero sí es muy recomendable su observación y aplicación para alcanzar la accesibilidad universal. He recogido, hay un montón de ellas, he recogido las que nosotros desde Infinia consideramos más importantes. Por la que Infinia está acreditada a 170.001, la parte 1 del año 2007, los criterios DALCO. Repito, DALCO son siglas de ambulación, aprehensión, localización y comunicación. Es una norma bastante cortita, tiene 11-12 páginas, pero que todos los puntos y servicios deben de introducir todos los conceptos que vienen dentro de la norma para, digamos, dar una accesibilidad plena. Una ISO, la norma ISO es una norma internacional adaptada en este caso, la ha adaptado AENOR a una norma UNE, la 21.542 del año 2012, sobre edificación y accesibilidad del entorno construido. Esta norma es muy parecida, incluso da, por ejemplo, los usos de paso o las pendientes son muy parecidas a la orden ministerial. ¿Qué ocurre? Tenemos orden ministerial, obligado cumplimiento, UNE 21.542-2012, optativo, no de obligado cumplimiento, pero sí que tú la puedes utilizar.
Otra norma, la norma UNE 41.500-I sobre accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Estos son criterios generales de diseño, otra norma muy cortita, 11 páginas. Criterios generales de diseño sobre cómo se deben evaluar dentro del urbanismo. Muy parecida, para hacernos una idea, es muy parecida a la 170.001, pero se adapta ya más a criterios de edificación y urbanismo. Otra norma, por ejemplo, tenemos la 41.510 sobre la accesibilidad en el urbanismo, complementaria a la anterior. Y finalmente tenemos, porque muchas veces ocurre, que hay ciertos elementos de juego que se instalan en playas. Ejemplos, por ejemplo, nosotros en Santander, hasta hace poquito tiempo, en una de las playas del Sardinero había juegos instalados, había una red, me acuerdo, había una red, había columpios y tenían su cercado, todo esto dentro de la playa. Hay criterios, sobre todo, para el acceso a estos juegos que también se dan en esta norma de apoyo. Otro ejemplo, por ejemplo, en San Sebastián, en la playa de La Concha, también hay este tipo de juegos. Bien, la orden ministerial tiene también su propio apartado de playas, ¿vale? Orden ministerial, siempre recuerdo, obligado cumplimiento, la norma UNE 40.512, no es obligado cumplimiento, son normas complementarias de apoyo. Por ejemplo, otros ejemplos de normas que aquí no he dejado mencionado, pero porque son de otros países, pero que sí, por ejemplo, es importante tener en cuenta. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un desarrollo normativo sobre la accesibilidad, también es muy específico en áreas del juego, la famosa norma pasada del año 2010. Normativa también de consulta, interesante. En Alemania, las normas DIN, también normas de consulta. Aquí también estas normas también te dan una serie de criterios, también sobre la accesibilidad, y incluso te habla hasta de anchos mínimos, pasos, etc. En España, siempre quiero recargar obligado de cumplimiento la que tenemos. Otro ejemplo en Australia. Australia es uno de los países que yo he podido ver que es de los que más desarrollo normativo tienen en este aspecto. También muchos países asiáticos también tienen ese desarrollo. Ahora, 4 conceptos también a tener en cuenta. Evidentemente, el público objetivo de los parques infantiles son siempre los niños. Los niños es la edad la que más pues, interactúan con otros niños, en la que menos entienden una serie de conceptos, pero evidentemente los gestores del espacio público, instaladores de contenedores, debemos tener en cuenta cómo no discriminar a esos niños mediante esta serie de 4 conceptos. Pondré ejemplos claros. Vamos a hablar de exclusión, vamos a ir siempre de menos a más, de menos, digamos, restrictivo, no voy a decir restrictivo, menos discriminatorio hasta más inclusivo. Exclusión, menos. Subimos segregación, integración, inclusión. Pondré ejemplos de cada uno. Vamos a empezar, por ejemplo, con la exclusión. En este modelo de exclusión existe la idea de que hay personas normales y otras que no lo son. En consecuencia, las personas con discapacidad quedan por fuera de la sociedad, ya que no se las considera normales. No se piensa en la posibilidad de que formen parte de ellas. Desde esta forma de pensar, mira, por ejemplo, vamos a hablar de impedidos, discapacitados, inválidos y todas las palabras que hacen que tener una discapacidad implica ser considerado inferior, perder evidentemente derechos básicos y no ser considerado parte de la sociedad. En España estos conceptos ya se están desechando. Es más, el concepto de discapacidad dentro de la RAE se está ya casi hasta extinguiendo. Luego comentaré, por ejemplo, por qué todos somos, entre comillas, discapacitados. Bien, este modelo de exclusión sí que se puede ver, y con esto no quiero ofender a nadie, pero por ejemplo en los países árabes sí que vemos este modelo de exclusión en el que directamente a una persona que no se la considera normal, entre comillas, se la excluye de la sociedad y pierde derechos básicos. Hay que evitar esto a la hora de diseñar los parques infantiles. Otro concepto a tener en cuenta. Concepto de segregación. Vamos subiendo la escala de menos a más. En este modelo, todas las personas que no son consideradas normales pasan a ser sujetos de cuidado. Para ello, se crean instituciones especiales que cumplan la función de atender las necesidades de estos sujetos considerados especiales. De esta forma de pensar, también se habla de impedidos, discapacitados e inválidos. Todas estas palabras implican tener una discapacidad que sí implica, o sea, considerar a esa persona o a ese niño inferior, perdiendo derechos básicos y no se considera parte de la sociedad. En este caso, las personas no se las consideran normales, pasan a ser casi que objetos de estudio, objetos
pues evidentemente que se las tiene apartadas de la sociedad, pero ya congregadas, ya dando, digamos, no apartándolos de la sociedad enteramente, pero son objetos de meramente estudio, son personas que, pues, que están ahí, todos sabemos lo que les pasa, pero que no digamos que ayudamos a que se integren en la sociedad. Este es el concepto de segregación. Ahora, vamos a introducir un concepto, digamos, más positivo, el concepto de integración. En este concepto de integración vamos a sostener una idea de normalidad, así que se debe considerar que las personas que logren rehabilitarse serán consideradas parte de la sociedad, es decir, que la persona se encontrará cada vez más integrada cuando más rehabilitada y normal sean, comillas. Ahora vamos a hablar del concepto de capacidades diferentes en el siguiente párrafo. O necesidades especiales. Son dos formas de no decir que tienen una discapacidad, que refuerza la idea de la discapacidad del otro como diferente, ya que no, es normal. Voy a resumir ahora, bajo ejemplos, el último párrafo. Todos somos discapacitados. En algún momento de nuestra vida, si no lo somos, lo hemos sido. Por ejemplo, hay 3 grandes grupos de discapacidad que la Comunidad de Madrid en su día clasificó. Fijaros, uno de los grandes grupos es que metía incluso a personas que tenían asma. En este país hay un montón de gente que tiene asma. Pues le considera como una discapacidad, pero no se considera como una discapacidad. Voy a poner otro ejemplo, un ejemplo personal. Yo tengo un primo que tiene síndrome de Down. Evidentemente, las funciones de movilidad y digamos, sí, las funciones de movilidad y mentales, evidentemente yo las tengo más desarrolladas que él. Pero, por ejemplo, mi primo sube la pierna hasta incluso más arriba de la cabeza. Tiene una flexibilidad increíble. Evidentemente yo ahí jamás en la vida voy a llegar a ese punto. Pero la pregunta es, ¿a él se le considera discapacitado, o se me considera a mí? Ese es el, digamos que el mayor ejemplo que se puede poner. En algún momento de nuestra vida, voy a poner un ejemplo sobre todo en las parques infantiles. Tenemos un niño de 5 años, mi hijo de 5 años, coge, va al parque y se parte el brazo. Se parte el brazo y tiene que ir en muletas. Digo en muletas, así con el brazo. Lo diré, bueno, así, móvil. Entonces, al día siguiente habrá si vuelve al parque, habrá una serie de juegos que no pueda utilizar. Evidentemente, ese brazo pues, se le va a curar o no, quién sabe. Pero habrá una serie de juegos que no pueda utilizar. Entonces, utilizará otro tipo de juegos. Por eso es importante la accesibilidad plena en los parques. Por eso es bastante importante. El último concepto, aquí es donde yo quería llegar. El modelo de inclusión. El modelo de inclusión se piensa que la sociedad es la que debe dar iguales de oportunidades a todas las personas. Explicamos que es responsabilidad de toda la sociedad que todas las personas pueden vivir y desarrollarse con igualdad de oportunidades. Se demuestra que la discapacidad está determinada, cuidado esta frase en negrita, por la interacción con entornos que puedan funcionar como barrera. Lo que he mencionado anteriormente, barreras arquitectónicas, pueden ser sensoriales o psíquicas. Puede haber un desarrollo normativo, vamos, pleno. Si la sociedad promueve entornos inclusivos, las barreras ya no existen y todas las personas se encuentran incluidas, ya que cuentan con iguales oportunidades para formar parte y desarrollarse en la sociedad. ¿Mediante qué hacemos esto? Lo que siempre hago hincapié, la normativa. La normativa es muy importante, es súper importante. Nos regula las comisiones evidentemente, de los ministerios, técnicas de accesibilidad, son los que realizan estas normas. Es un comité de expertos en accesibilidad la que lo hace. ¿Para qué? Para tener documentos normativos que nos permitan a todos alcanzar esta accesibilidad plena y que ya, como he comentado anteriormente, es de obligado cumplimiento realizar todas estas obras, sobre todo en parques infantiles, de cara a la accesibilidad. Bien, ¿cómo se evalúa la accesibilidad? Aunque esto sea un seminario puramente y estrictamente de parques infantiles, debemos entender que la accesibilidad se debe ver como un macro y no como un micro. Es decir, debemos saber, en primer lugar, lo que aparece en la pantalla, cómo llegamos al parque infantil o al sector de juego. En este caso, mediante elementos vinculados al transporte.
La orden ministerial, siempre me baso, revisa dos aspectos muy importantes, o digamos, o dos ítems. Las marquesinas de paradas de autobús, todo esto evidentemente lo suele regular los ayuntamientos, diputaciones provinciales y raramente el Estado. La orden ministerial que habla de marquesinas de autobús, transporte público y por otro lado que habla de transporte privado. En este caso, las plazas de movilidad reducida, que son como las que aparecen en la imagen. Las plazas de movilidad reducida, nosotros hacemos inspecciones de campo en las que un 80% está mal, pero está mal y solo es pintar. En este caso, tiene que tener unas medidas, por ejemplo, tiene que ser 5 metros de largo por 2,20 de ancho y una zona de transferencia de 1,50. Esta, por ejemplo, si cumple las medidas, sería adecuada. Siempre tiene que estar rasante y conectadamente un itinerario personal y tiene que incluir el símbolo de la accesibilidad. Seguimos. Bien, ya hemos salido, vamos a hacer, digamos que ya hemos salido de coches. Somos una persona que va en silla de ruedas y que tiene también un niño también con problemas de movilidad, que hemos llegado, que queremos ir a un parque y vamos ya, digamos, ya hemos aparcado en nuestro de manera reducida. Bien, ¿cómo vamos al parque? Mediante itinerarios personales accesibles. La orden ministerial en su artículo 5 los define muy bien y más adelante les vamos a recordar. 4 conceptos básicos de los itinerarios personales accesibles. Súper básicos. Lo que te dice la norma. Anchos de paso siempre de 1,80 mínimo. No hay que hacer aceras de 1,80. Y os voy a recordar al final, voy a hacer una reflexión personal sobre la importancia de los anchos en la actualidad. Bien, anchos mínimos de acera de 1,80. Altura libre de paso de 2,20. Pendiente longitudinal del 6% y pendiente transversal del 2%. Esos 4 conceptos mínimos, luego evidentemente hay otra serie de requisitos, pero esos 4 conceptos mínimos son los que definen un itinerario personal accesible. Seguimos. Cruces. Yo, por ejemplo, puede que sí, puede que no. Mi plaza de manera reducida en la que yo he aparcado y voy con mi hijo, yo salgo y resulta que el parque está al otro lado de la calle. Yo tengo que cruzar. Los cruces, diseñar cruces para todos también es súper importante. ¿Por qué? Porque los vados y cruces peatonales también tienen su propia accesibilidad y sus propias barreras, no solo arquitectónicas, sino sensoriales. Muchas veces nuestro ojo crítico no ve, a mí me han ocurrido casos en muchos ayuntamientos que hemos trabajado, en la que ellos ven hablo siempre de, por ejemplo, de personal del ayuntamiento, no técnico, ¿vale? En este caso, concejales, secretarios, etc. Ellos van por la calle, luego yo me doy un paseo por el municipio y ven que en los vados peatonales siempre hay, el pavimento cambia, cuando llegas al vado, que es de botones, y de ese pavimento luego sale de forma perpendicular hasta la línea de fachada, sale otro tipo de pavimento. Y me dicen, Rubén, ¿qué es esto? Pues mira, esto es la manera de salvar una barrera sensorial. Sirve de guía para las personas invidentes. Ah, qué interesante. Bueno, pues esto es de obligado cumplimiento también. De cara a que si muchos de los que nos estáis viendo sois instaladores de mantenedores, pues que, oye, que les transmitáis al ayuntamiento que es importante también tener esto en cuenta. Ahora ya vamos, digamos, a lo que es el área de estancia, puede ser un parque, puede ser una plaza, puede ser una playa, etcétera, en el que ya se incluyen las zonas de juego. Bien, eso también tiene su propia normativa, tiene que haber bancos hasta cada X metros, uno de cada banco tiene que ser accesible, tiene que ser espacios anchos, etcétera. ¿Qué incluye también estas áreas de estancia? Que muchas veces David también en la normativa de seguridad con SAMPE, también yo le he visto evaluar mobiliario y, digamos, y carteles o plafones. El mobiliario, hay muchísimo mobiliario, puentes, papeleras, volardos, bancos, alcorques, todo eso tiene su propia normativa específica de accesibilidad. Ponemos un ejemplo. En los criterios de los bancos tiene que ser 0,40 de altura de asiento, luego tiene que tener respaldo, siempre tiene que tener reposabrazos, la anchura del asiento tiene que ser de 0,45, la altura de respaldo tiene que ser. Todos esos criterios normativos
son importantes a tener en cuenta. También quiero también hacer hincapié, no solo el diseño, aunque tú hagas un diseño accesible, ya sea de un banco, ya sea de la valla, ya sea incluso de algún elemento de juego, aunque tú le diseñes con los que corresponden en accesibilidad, si luego lo instalas mal, ¿vale? No te vale para nada. O un ejemplo, un banco. Lo he visto y lo he visto hace muy poco. Un banco que se ha instalado en una obra nueva, se ha instalado en un parque y se han puesto, entre los bancos, se han puesto alcorques con árboles. Bien, el diseño del banco yo le medí y es correcto. Tenía reposabrazos, las alturas coincidían, los respaldos coincidían, todo bien. Pero, ¿qué pasó? Que lo instalaron de una manera, que también lo dice la norma, que no dejaban un 1,50 de diámetro de espacio libre eh, al lado del banco. Es decir, diseño bien, instalación mal. ¿Qué pasa? Banco no accesible al 100%. Pasa con las fuentes lo mismo, tienen que estar a una altura, las fuentes a una altura, siempre que no iban. Eso es, entre comillas, relativamente fácil. ¿Qué ocurre con los plafones, sobre todo en parques infantiles? Yo los he visto, hay muchos que están muy bien realizados. La categoría de los parques infantiles, por ejemplo, tiene símbolos en braille, ajustes cromáticos, en alto relieve, te viene la ubicación de los juegos, todo perfecto. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Fijaros, os pongo un ejemplo de cómo que yo he rescatado de un panel que es accesible. Diseños en braille, esto tenía alto relieve, estaba a una altura, esta misma instalación, lo que os comentaba, es súper importante también. Ahora vamos, sobre todo, vamos a hablar ahora de manera específica de pavimentos y vamos a hablar de elementos de juego ya puros y duros. Vamos a poner unos ejemplos y vamos a dar unas opciones rápidas de si es más accesible, entre comillas, porque la accesibilidad es blanco-negro, aunque bueno, podemos alcanzar, por ejemplo, en una serie de pavimentos de un tipo, podemos alcanzar la accesibilidad plena o son unos mejores que otros. Yo asistí al seminario uno de los seminarios de David, en el que decía que no hay un tipo de suelo de seguridad óptimo, pero sí que hay recomendaciones. En este caso es muy parecida, pero mucho más radical. Es decir, vamos a poner ejemplos. Pavimentos naturales. En los pavimentos naturales, la Orden Ministerial de Vivienda, y esto lo dice en su artículo también 5, de líneas nacionales, que dice que el pavimento tiene que ser liso, duro, estable y antideslizante, tanto seco y en mojado. Un pavimento natural, cuando llueve, pues evidentemente se puede generar barro y puede ser pues, que puedes deslizar, se pueden atascar, evidentemente, ejemplos, las sillas de ruedas o las muletas. Un ejemplo, es un tipo de pavimento que si le cuidas, evidentemente tiene que tener bastante cuidado, no solo por normas de seguridad, pero si tú le cuidas bien, puede tener en condiciones buenas, puede ser, entre comillas, un buen pavimento siempre y cuando cumpla esos requisitos que yo he mencionado anteriormente, ¿vale? Liso, estable, duro, antideslizante, tanto seco como en mojado. Más ejemplos, pues, más ejemplos de pavimentos naturales, en este caso, tienen que estar bien cuidados y bien, digamos, establecidos. Más ejemplos de pavimentos, los pavimentos no cohesionados, ya sea corteza, ya puede ser gravilla, etcétera. Este tipo de pavimentos en materia, dependiendo del tipo, yo por ejemplo, lo poco que conozco de pavimentos en materia de seguridad, por ejemplo, en corteza, pues sin necesidad, en corteza, por ejemplo, es súper complicado que una persona en silla de ruedas pueda pasar por ahí. Normativamente, lo que siempre recalco, los 4 ítems, duro, liso, estable y antideslizante, tanto seco y en mojado. Si vosotros interpretáis que vuestro pavimento, porque como hay de varios tipos, de corteza, no cumple con esos requisitos, no es accesible. En cambio, los que aparecen en la imagen, que creo que son de Madrid Río, sí que, por ejemplo, serían pavimentos, en este caso, adecuados en materia de accesibilidad. Bien, más ejemplos, los pavimentos de arena son los que tampoco se deben recomendar. Fijaros, no, es que siempre en cada diapositiva lo recalco, pero es que es lo que dice la norma.
liso, duro, estable, antideslizante, tanto seco que y mojado. Hay otra serie de normativas, las normas UNE, que recogen que, por ejemplo, el pavimento de arena no es recomendado. ¿Cuál es el que más o menos al 100% se recomienda porque cumple, digamos, con todos los requisitos, o sea, en seguridad, sino en accesibilidad? Los pavimentos cohesionados en materia de accesibilidad son los mejores. Son pavimentos lisos, son pavimentos duros, son pavimentos evidentemente estables y son pavimentos antideslizantes. Hay que tener en cuenta que el mantenimiento también es importante, no solo por la seguridad de niños, sino, por ejemplo, cuando se levantan las losetas, ya genera, digamos, puntos críticos, que no solo en materia de seguridad, sino en accesibilidad. Puede, evidentemente, ese levantamiento influir en una zona de itinerario peatonal dentro de la área de juegos, que hemos delimitado como itinerario peatonal, y ya no es un itinerario peatonal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La recomendación que damos nosotros es utilizar siempre los pavimentos cohesionados. Más adelante, yo he evaluado 4 preguntas que nos han llegado anteriormente al correo y que David nos ha pasado a nosotros. Vamos a ver ejemplos de pavimentos cohesionados y no cohesionados, sobre todo alturas y desniveles. ¿Veis más ejemplos de pavimentos cohesionados? Esto es, digamos, una mezcla, evidentemente por normativa de seguridad, que mezcla caucho y que mezcla hormigón liso, estable, liso, duro, antideslizante tanto como seco y mojado. El caucho, más de lo mismo, área óptima. Finalmente, ahora vamos a dar una serie de pautas sobre cada elemento de juego. Voy a partir de la base lo que se ha comentado anteriormente, de obligado cumplimiento, artículo 8 de la orden ministerial, punto 2. Todos los juegos deben permitir la participación sin discriminación de todos los juegos, o sea, de todos los niños. Evidentemente, no viene esa frase, ese pequeño parrafito que se ve ahí, no vienen criterios de cómo diseñar los juegos. ¿Qué hacemos? Nos apoyamos, por ejemplo, en criterios DALCO. Nosotros, para poneros un ejemplo, nosotros ahora estamos peleando con ENAC para poder evaluar los juegos, no solo con orden ministerial, que es lo que tenemos ahora porque es lo que da cumplimiento, sino con normativa complementaria. En este caso, nuestro uso son los criterios DALCO. ¿Vale? Vamos a dar unos criterios y unas pautas mínimas. Ejemplo, los columpios. Y según las pautas que también me ha ayudado David a lo largo de la experiencia en Infinia, es que se suelen ver en gran mayoría 3 tipos. Los tipos de plataforma como este, en el que tú hagas la plataforma en rasas y un niño con silla de ruedas se puede meter. Vale, perfecto. Aquí voy a hacer una pregunta que me voy a autorresponder yo. Evidentemente, este tipo de columpio no tiene asiento. El asiento que tú utilizas es para una persona en silla de ruedas. Bien, la pregunta es, para una persona que no tenga problemas de movilidad reducida, ¿se podría sentar aquí? Se puede sentar en el suelo, pero no tiene ningún asiento en el que él pueda realizar la actividad. Evidentemente, para una persona para un niño en silla de ruedas, perfectamente puede hacerlo, pero para una persona que no tiene problemas de movilidad reducida, su columpio no tiene asiento. Sí tiene agarres, como se puede ver, que evidentemente en tema de aprehensión, repito siempre, talco, angulación, lo cumple, aprehensión, se puede agarrar, aunque no se pueda sentar. Localización, se localiza evidentemente en un espacio abierto, en un espacio accesible, que cumpla también los criterios de la orden ministerial, como se puede ver en la imagen. Y comunicación, en este caso este juego no tiene comunicación. Aún así, en este parque habría que instalar algún otro tipo de juego que sí permita otro tipo de colectivo, en este caso para salvar barreras psíquicas, un panel informativo en el que el niño pueda jugar perfectamente. Otro ejemplo de columpio, muy parecido al anterior, lo mismo, esta vez es de transferencia lateral. Se sube el niño con silla de ruedas dentro del habitáculo, se sube, digamos, la plataforma y se balancea.
Mismo ejemplo que el anterior, no voy a dar más vueltas. Es un columpio en el que puede ser accesible, evidentemente, una persona con problemas de movilidad reducida, en este caso un niño que vaya en silla de ruedas, pero para otro tipo de colectivos no puede llegar a serlo. Otro ejemplo, el columpio, estos son los famosos columpios con, bueno, arnés, yo los defino como columpios con arnés. Es un columpio que evidentemente está bien, es un columpio que tú le ves, tú subes ahí al niño, puedes dejar la silla de ruedas alrededor, siempre y cuando, ojo, lo recalco, siempre y cuando tú puedas delimitar un círculo de 1,50 alrededor del elemento de juego sin que se entremezcle o invada el itinerario peatonal accesible de, ojo, recordar, 1,80. 1,80, 2,20 de altura, 6% de pendiente longitudinal, 2% de transversal, y que tu pavimento sea liso, duro, estable y antideslizante, tanto seco como mojado. Lo que quiero también recalcar en esta imagen es, tenemos un columpio con un diseño bajo los criterios de ALCO que puede llegar a la accesibilidad, puede llegar perfectamente a la accesibilidad, pero ¿dónde se ha instalado? El pavimento del suelo puede que sea accesible, pero puede que no. Y me explico. Este parque, en el momento en el que es arena, es de brillo, en el momento que llueva, lo que sea, que llevas al niño y las sillas de ruedas perfectamente se pueden encallar. Lo óptimo, el diseño perfecto del juego y la instalación sería con otro tipo de pavimento, por ejemplo, caucho, sin ningún problema. Ya tienes, no te pueden poner ninguna pega, no os pueden poner ninguna pega de cara a que tu parque sea accesible. Otro ejemplo, fijaros, mismo ejemplo que antes, incluso antes. Tenemos un diseño, un columpio con arnés o con cinturón, da igual que me da lo mismo, y que evidentemente está señalizado mediante pues, cartelería, ya sea accesible o no, desde aquí no se puede apreciar, pero lo mismo, diseño accesible, evidentemente cumplir las normas de seguridad, pero no está, digamos, en un pavimento, no voy a decir no accesible, evidentemente puede que lo sea o puede que no, pero no es adecuado. Vamos a decir que no es adecuado. Lo mismo antes, el diseño es bueno, pero la instalación en un pavimento de caucho estaría muchísimo mejor. Más ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un columpio que introduce el columpio, entre comillas, normal de toda la vida con otro de arnés. Lo mismo, diseño óptimo, diseño correcto. Puede ser, y es que aquí no cumpla el 1,50 digamos, de radio que permita la llegada por la zona de transferencia. Lo mismo, si está la zona de transferencia, perfecto, no se adelante. Pero si, por ejemplo, el niño vendría por aquí, esto no cumple el 1,50 de diámetro de paso libre ni el 1,80 del itinerario peatonal. Mismo casos que antes, aunque sea un columpio mixto, en este caso el diseño es correcto, bajo los criterios de ALCO, siempre, orden ministerial, participación de los niños, que utilizamos criterios de ALCO, pero el pavimento no es el adecuado. Mismo parque, diferente columpio, buen diseño, el columpio tipo nido, a mí me parece que es, y bajo los criterios de ALCO es uno de los más adecuados. ¿Por qué? Porque aquí ya no solo las personas con movilidad reducida pueden participar, ¿no? Sino con niños con discapacidades sensoriales, les dejas en el columpio y les subes y desmontas sin ningún problema. En el resto de casos puede que tengas muchos más problemas. Vamos al mismo caso. Diseño correcto, diseño bajo los criterios de ALCO correcto del juego, pero el pavimento no es, digamos, entre comillas, lo más accesible que puede ser. Bien. Ejemplo, digamos, contrapuesto. Buen diseño. Juego accesible, de comillas, la zona de transferencia. En esto SAMP es más experta que yo, pero en la zona de transferencia podemos decir que aquí que la ubicamos aquí, 1,50 de diámetro, las distancias no podemos medirlas, pero debería tener un 80 de diseño peatonal accesible dentro del parque. Puede estar señalizado o puede que no, más adelante lo veremos.
buen diseño del juego, y el pavimento de alrededor es también accesible, liso, duro, estable y antideslizante, tanto seco que mojado. Es un diseño de un columpio, digamos, óptimo, que cumple casi el 100% con los criterios básicos de acceder. Siempre se puede mejorar, ¿eh? Y si no hay normativas de obligado cumplimiento, todavía más. Otro ejemplo de columpio, un columpio, en este columpio cesta, lo mismo. Fijaros que estoy poniendo ejemplos de buenas prácticas y malas prácticas. En este caso lo mismo. Tenemos un columpio con diseño de accesibilidad bajo los criterios de ALCO, o luego otro tipo de diseño, pero un pavimento que, bueno, en materia de accesibilidad es menos óptimo, porque evidentemente al alcanzar la accesibilidad plena en un pavimento es súper complicado, pero es menos óptimo que, por ejemplo, los pavimentos de caucho. Otro elemento de juego también importante, los toboganes. Los toboganes siempre salvan dos alturas, y la mayoría de toboganes que se instalan tienen que ser bajo rampas, como en el caso de esta imagen, creo recordar que es de un parque de Vigo. En este caso, lo mismo el acceso al tobogán, este es el parque por delante, ¿vale? O sea, por detrás, perdón, y esta es, digamos, la caída de tobogán. ¿Qué quiero recalcar? Sobre todo, adaptar el parque, sobre todo las rampas en materia de toboganes. Las rampas, bien, las rampas, para considerarlo y tener el patrón accesible, lo que hemos comentado anteriormente, un 80 de mínimo, 2,20 de altura libre y 6% de pendiente longitudinal y 2% de transversal. En el caso de que queramos salvar con una rampa, se puede, la orden ministerial tiene una, o sea, voy a decirlo, con una rampa, sí, con una rampa, para salvar, digamos, pendientes de más del 6%, en la propia orden ministerial tiene un apartado de rampas y de diseño que vienen las especificaciones exactas de cómo tiene que ser una rampa. Son 13-14 ítems a tener en cuenta. Evidentemente, siempre y cuando tú quieras salvar tu 6% de accesibilidad y hacer un columpio, digamos, un tobogán accesible. En este caso, pues, si consideramos que este tiene que razonar hacia, digamos, hacia lo que es el final del tobogán tiene menos del 6%, se consigue razonar y no se deben aplicar los criterios de rampa. En este caso, pues como veis, como he mencionado anteriormente, y siempre quiero recalcar, orden ministerial, obligado cumplimiento. Soy muy pesado, pero hay que meterlo en la cabeza. Orden ministerial, obligado cumplimiento, por otro, recomendaciones. Bien. Otro tipo de juego, los carruseles. Los carruseles bajo criterios de ALCO, lo mismo, deambulación, aprehensión, localización y comunicación. Aquí es súper importante la aprehensión, los agarres. Aquí, diseño accesible, un diseño que se puede calificar como accesible bajo los criterios de ALCO, y pavimento adecuado. Siempre recalco, diseño e instalación. Diseño e instalación. No os vale de nada diseñar un buen juego si su instalación es mala. Otro ejemplo más, los balancines. Este caso es un ejemplo de balancín que sirve para personas con silla de ruedas. Lo colocas aquí, esto hace los topes y hace de balancín. Aún así, puede ser un juego que evidentemente para una persona en silla de ruedas puede ser accesible, pero si en el parque no tenemos un balancín, voy a decir, de los de toda la vida, entre comillas, no nos vale de nada, porque al final ya estamos también discriminando a los niños que no tienen o problemas de movilidad reducida, o que no tienen problemas de discapacidades sensoriales o psíquicas. Interacción de todos, participación de todos. También no solo vamos a hacer parques, digamos, si tiene 50 elementos en el parque, estoy pasando 50 elementos, los 50 puramente inclusivos. No, tiene que permitir la participación de todos. En este caso, las estructuras de juegos múltiples, estas son muy importantes, muchos de ellos incluyen rampas. Lo que os he comentado antes, se puede hacer. Tú puedes crear una rampa o un itinerario peatonal que cumpla con los criterios de itinerario peatonal, y dentro puedes meter paneles de comunicación que interactúen a niños con problemas tanto de movilidad reducida, con discapacidades físicas o sensoriales. También a tener en cuenta. Otro a tener en cuenta, ya con esto ya vamos terminando los
elementos de juego. Los paneles interactivos en los parques son muy, muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque incluyen la participación de todos los niños, participación social. Esto a los niños con problemas psíquicos o con problemas sensoriales les viene muy bien para su desarrollo cognitivo y se adecúan perfectamente a salvar, si no es por decir todas o casi todas, las barreras que existan arquitectónicas, físicas o psíquicas. Siempre, fijaros, en este parque, en estos juegos, es el Parque Anterior de Vigo, introduce contrastes cromáticos, los juegos, fondo azul y amarillo, fondo azul y amarillo. En este lo mismo, fijaros, azul y amarillo, azul y verde, rojo y amarillo, etc. Igual con los colores también es muy, muy, muy importante. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para alcanzar la accesibilidad plena? Bien, mediante una serie de instrumentos, digamos, de accesibilidad. Primero, lo que se ha comentado, la supresión de barreras, todas, hay que suprimir todas para hacer todos los espacios accesibles porque es obligado el cumplimiento. Importante. Abrimos el círculo. Asistencia técnica, proyectos. Hay muchas entidades de consultoría, empresas de mantenimiento, instaladores técnicos municipales incluso, que la orden ministerial la conocen, pero a veces no se aplica bien. La asistencia técnica a proyectos es muy importante. Luego, in situ, una vez que ya tienes el proyecto, estás haciendo la obra, hay que realizar inspecciones periódicas de la obra, de esa obra, de cómo lo hacemos, cómo se hace y cómo se ve. Luego, lo que desde Infinia estamos intentando, digamos, inculcar a todas las administraciones, certificados oficiales. Ya como existe un certificado oficial de seguridad en parques infantiles, lo queremos implementar en accesibilidad, porque estamos acreditados por ENAC y técnicamente ENAC nos evalúa todos los años para nosotros técnicamente poder emitir esos certificados. Bien, y cómo también se hace, como es también en los parques infantiles de seguridad, mediante señalética adaptada, ese parque está certificado en accesibilidad, o incluso, aunque no esté emitido en accesibilidad, la señalética también es importante de cara a ubicar el parque y a ubicar todos los elementos de juego que tiene. Bien, esto se hace mediante diseños y soluciones tecnológicas, mediante consultoría estratégica, incluso a veces mediante la implementación de sistemas de gestión, sobre todo en administraciones públicas, y mediante la redacción de documentos técnicos y normativos a entidades públicas. Desglose aquí, planes directores o planes de accesibilidad. Los planes de accesibilidad te evalúan, tienen evidentemente su memoria, tienen una parte de auditoría, consultoría, valoración económica y incluso tienen su apartado de plazos, evidentemente, cuando tú realizas la consultoría de plazos. Aquí los parques infantiles están dentro de digamos, de estos planes de accesibilidad y cumplir la normativa también lo es. También importante, ahora que también está de moda, la accesibilidad web. Las webs públicas también tienen que ser accesibles y a medida que vayan pasando los años, incluso las privadas, se va a empezar a recurrir a que sean accesibles. La accesibilidad en prensa, también importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque os voy a poner ejemplos de buenas prácticas y de malas prácticas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, malas prácticas. Esto, por ejemplo, es una sentencia del Supremo de Elche en el que se evaluó la accesibilidad, ¿vale? Se evaluó la accesibilidad de las terrazas y se vio que no cumplían. La ordenanza de terrazas se llevó al Supremo, se vio tumbada esa ordenanza de terrazas y el ayuntamiento tuvo que rectificar directamente. ¿Por qué? Porque no cumplían lo que yo os comentaba antes, el 1,80 de mínimo de ejemplos ahora de parques infantiles, buenos ejemplos. Por ejemplo, en Laurín, que se inicia un plan para adaptar los parques infantiles a la normativa, tanto en seguridad como en accesibilidad. En el pie de la noticia viene. Más ejemplos. Elche, el mismo ejemplo de antes malo de Elche, ahora es un ejemplo bueno. Los parques de Elche pasan su examen en accesibilidad. La accesibilidad está a la orden del día. Claro, son todo noticias actuales, son todos porque ya la orden ministerial, como siempre quiero comentar, a partir del 1 de febrero, toda obra nueva tiene que ser bajo sus criterios. Por eso ahora todo el mundo se está poniendo las pilas en este aspecto. Aquí nosotros en Santander, lo más cercano, lo mismo,
Se revisaron todos los parques infantiles de Santander. Son varios ejemplos. Fijaros, este es nuestro caso en el caso de Infinia, que bajo entidad acreditada por ENAC, evaluó la accesibilidad, ya no solo de pequeñas áreas de juego, sino del núcleo urbano de Rocín mismo. Más ejemplos rápidos. Pequeñas obras de calles, asesorías en fases de proyectos, ya sea en calles, ya sea en parques infantiles. Se puede meter planes de accesibilidad, lo que hemos comentado anteriormente. Los parques infantiles también están metidos en este tipo de instrumentos. Y ahora también, una última reflexión, el patrimonio. El patrimonio, aunque no se pueda llegar a adaptar al 100% la accesibilidad, o si se pueda, dependiendo de cada situación es un mundo, se puede adecuar las instalaciones para mejorar su accesibilidad. Importante tenerlo en cuenta. Ahora, ya para terminar, hay una batería de preguntas que evidentemente es lo que se comentaba anteriormente. Me ha pasado David para contestar. Son preguntas algunas de vuestras, en la que antes del seminario habéis dejado reflejadas. Las voy contestando todas una a una. La primera pregunta, ejemplo, ¿cómo han de ser los desniveles entre áreas de seguridad de diferentes elementos en pavimentos sintéticos? Ocurre a veces que después de recrear esos pavimentos quedan diferentes alturas y con pequeños desniveles. Normativamente, lo que he comentado anteriormente, 1,50, ¿vale? 1,50 de diámetro para permitir la aproximación en silla de ruedas. Y luego, sin que se pueda introducir, 1,80. No tiene que tener resaltes. Tú puedes tener un parque enorme de caucho y tú puedes saber dónde están los sitios peatonales accesibles y dónde no están, tú puedes tener pequeños levantamientos. Evidentemente, para temas de seguridad, pues oye, pues mal, aunque sean también a diferentes alturas. Pero si tú tienes ya señalizado, sabes dónde están tus sitios peatonales, sabes que cumples la norma, ¿vale? Sabes que cumples la norma, no puede pasar nada. Segunda pregunta, ¿cómo han de ser las pendientes entre las áreas de seguridad para que cumplan? Pendientes de las áreas de seguridad para que cumplan. Artículo 8 de la norma, el artículo 8 de la norma te deriva al artículo 5. El artículo 5 del orden ministerial, y así respondo a la última pregunta, que lo regula 6% pendiente longitudinal, 2% pendiente transversal. Repito, artículo 8 que te deriva al artículo 5. ¿Ves? Tenlo en cuenta. Segunda pregunta. Cuando se pone un pavimento cohesionado, se debe hacer un cercado para poner el perímetro para delimitar el material. ¿Se considera una barrera de accesibilidad? Se ha visto un ejemplo de bordillos de 9-10 centímetros in situ de hormigón con forma de rampa que saltan 20 centímetros con muchos. Pero cuando hay que garantizar mayor grosor, esos bordillos de forma de rampa se pueden hacer. Esta rampa se debe cumplir con la normativa de la accesibilidad. Pongo un ejemplo de la foto. Aludimos a esto, ¿vale? En este caso, lo que he comentado anteriormente, los pavimentos de corteza en materia de seguridad, de accesibilidad, no son los más recomendados. Lo recoge la orden ministerial, liso, duro, estable y antideslizante, tanto seco como mojado. No reconoce la fricción, no es uno que se recomiende. En tanto en cuanto se vayan a utilizar, estas rampas, evidentemente, estos bordillos de forma de rampa, evidentemente se pueden hacer cumpliendo las normativas de accesibilidad. 6%, ¿vale? 6%, al final son bordillos de 30-40 centímetros como mucho, 6%, los rasos ya al 6% de pendiente y 2% pendiente transversal. Seguimos. En cuanto a los pasos libres, cumplir con las dimensiones para garantizar la accesibilidad entre juegos o solamente recorridos entre juegos. Aludo otra vez, nuevamente, al artículo 8. ¿Vale? Todos los juegos se deben permitir la participación de todas las personas a todos los juegos. 1,50 de zona, vamos a decir, de transferencia, de espacio libre para las personas en silla de ruedas, y luego que no coincida con el itinerario peatonal. Lo mismo. Última pregunta. ¿Cómo se regula qué espacios sí deben cumplir todas las normas de accesibilidad y qué espacios no? Todos los espacios, vuelvo a aludir al artículo 8, en obra nueva, deben cumplir la accesibilidad universal. Y los viejos, si se les adecua alguna obra nueva de mejora o lo que sea, ajustes razonables. Siempre comentarlo eso.
Bien, ¿cómo se señaliza el pavimento de los itinerarios accesibles dentro de los parques infantiles? Normativamente, de obligado cumplimiento, no es, ¿vale? Como recomendación, el ejemplo que hay en la foto, perfecto. Tenemos dos tipos de pavimento, uno de botones y otro direccional, en el que el direccional, como su propio nombre indica a las personas invidentes hacia una dirección. Es como un recorrido, es como si tú vas por la calle y el pavimento de botones les dice, cuidado, párate aquí, te tienes que parar, vas a tener un problema o un problema. Por ejemplo, en los vados peatonales, párate aquí porque hay un vado peatonal, o te vas a encontrar en el que hay un cambio de dirección. Así se pueden utilizar. Hay una norma UNE, la 127.029 o 129.027, no me acuerdo, una de las dos, que te dice cómo tienen que ser esas losetas o sea, las dimensiones de esas losetas. Repito, no es obligatorio dentro de los parques infantiles, ¿vale? Evidentemente es totalmente recomendable y se puede hacer, es más, yo insto a que se haga, pero no es obligatorio señalizarlo. Bien. Con que tú sepas que lo tienes y sabes que tú cumples, que te vengan a una inspección y tú lo tengas, ya está. Perfecto. Y finalmente, que esto lo hemos tratado al final durante el seminario. Cómo se integra el parque infantil en el parque donde se ubica. Quizás se tiene que tratar la accesibilidad a parque en general. Lo hemos hablado anteriormente. Llegamos con el coche o vamos a autobús. Elementos vinculados al transporte, itinerarios peatonales, que puede haber cruces o no puede haber cruces. Llegamos a la estancia y en la estancia tenemos mobiliario urbano y tenemos plafones y carteles informativos. Y ahora ya, finalmente, para ponernos en breve, si alguno de vosotros queréis, tanto a David como a mí personalmente, a Rubén, o a Ida, mi compañera, tenéis debajo los números, hay un curso en el que ampliamos todo esto, es un curso de formación online de 400 euros impartido en 3 horas, perdón. Se puede apuntar, evidentemente, por entidad o por empresa, os podéis apuntar todo el personal que queréis de la empresa, y en este curso ampliamos muchísimo más y damos muchísimas más recomendaciones a lo que se ve en este seminario. Y ya, finalmente, pues muchas gracias por su atención y David, si quieres comentar algo más, pues oye, perfecto. Yo aquí hemos terminado.